Presentamos ahora a Gerardo Weidel. ¿Wadel? ¿Está bien dicho? Wadel. Wadel, Badel es la manera correcta, ¿no? Sería. Bueno, pero vamos a decir como te dice la mayoría. Ahí está. La familiar. Ahí está. Quien será el moderador en este bloque, Gerardo, es arquitecto, recibido en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata y doctor en la Universidad Politécnica de Cataluña, socio fundador de la asesoría en sustentabilidad de la edificación Societat Orgánica, espero haberlo dicho bien. Desde 2004 está especializado en eficiencia energética de edificios, es profesor de posgrados en arquitectura y sustentabilidad en diversos colegios profesionales y universidades de España. Bueno, me estoy dando un lujo, estoy teniendo clases hoy grosos. Así que, Gerardo, te escuchamos. Bueno, y vas a ser el moderador de este bloque. Esperemos mantener el nivel, José. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Y gracias a la organización, un auténtico placer estar presente aquí y poder hacer la conexión entre Argentina y España, las experiencias donde hay mucho por compartir y evidentemente también por aprender de manera conjunta. Yo voy a presentar al primer ponente, que es Fabián López. Fabián López Plazas es arquitecto por la Universidad de los Andes en Bogotá, también por La Salle en Barcelona, es máster en edificación y también doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido socio fundador de Societat Orgánica, desde el año 2004 trabaja aquí, está especializado en eficiencia energética de edificios, es formador de formadores en certificación energética, es analista y es bueno, una persona de máximo nivel con quien podemos contar hoy. También es profesor en posgrados, tanto en la universidad como en colegios profesionales. Adelante, Fabián, un placer y bienvenido. Muchas gracias, un saludo para todos y agradecerle a la organización del Congreso la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes este ratito. Mi intervención estará dirigida a lo que es la experiencia de España en el contexto de la Unión Europea, en el impulso de un proceso como el que nos atañe en este Congreso, ¿no? El proceso de etiquetar edificios, de lanzar adelante la certificación energética de los edificios, tanto existentes como los de nueva construcción, y intentaré explicarlo en el contexto de mi experiencia y habiendo participado en diferentes ámbitos y fases de este proceso, ya sea como consultor, ya sea como revisor, como testador de herramientas, como consultor de los organismos que se encargan de desarrollar la legislación. Entonces, pasando un poco la ponencia, el contexto en Europa pues es muy fácil de explicarlo. La incidencia que tiene la edificación es enorme, un 40% se estimaba en el consumo de energía, un 30 y pico por ciento en las emisiones de dióxido de carbono que están comprometidas, asociadas al sector. Y como que tiene tanto peso, pues la propia Unión Europea identifica que es un ámbito que merece una atención específica, una gran consideración normativa propia, legislación propia, y en ese sentido se actúa desde el contexto de la propia Comisión Europea, ¿no? El contexto desde el punto de vista de lo que pasa con los recursos energéticos pues es altamente preocupante, ¿no? La Unión Europea es consciente de su dependencia, su altísima dependencia de los recursos energéticos, que va increciendo y que a futuro, pues con estas cifras que ustedes ven en pantalla, pues no hace más que poner sobre la mesa la alarma de esa extremada dependencia de un recurso que viene del exterior, que viene de sitios con una complejidad en algunos casos marcada por la inestabilidad política, por la inestabilidad de acceso a los recursos y que hace que hay que tener mucho cuidado, hay que desligarse a lo más posible de la dependencia de los combustibles de origen fósil, no solo por el ámbito ambiental, que es el que más nos interesa a todos, pero sí desde el punto de vista geopolítico también, ¿no? Desde ese punto de vista, la Unión Europea fija a comienzos en el 2000, 99-2000, unos objetivos que se llamó durante mucho tiempo la estrategia del 20-20-20, ¿no? El objetivo de reducir un 20% el impacto de los gases de efecto invernadero, reducir un 20% el consumo de la energía primaria y aumentar el peso de las renovables en un 20%, ¿no? Este fue nuestro guión, fue nuestra hoja de ruta durante mucho tiempo y que estuvimos explicando lo que eran los objetivos de la Unión Europea y las actuaciones que se debían llevar a cabo y a tener en consideración.
aparece la primera directiva que esta mañana se citó, algunos de los compañeros que hablaron en el primer bloque. La primera directiva de eficiencia energética citó estos 4 deberes, estos 4 objetivos, ¿no? Definir una metodología a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, aplicar unos requisitos mínimos de eficiencia para los edificios que entraran nuevos al parque edificado, inspeccionar los sistemas que consumieran energía y en 2002 certificar, etiquetar los edificios de manera voluntaria. Inicialmente no se pretendían unas determinadas prestaciones, sino coger el hábito de etiquetar. Ese es un primer paso muy importante, año 2002. Eso tiene un desarrollo, cada uno de los Estados miembros lo hace a su manera. Aquí tenemos certificación a la alemana, certificación a la holandesa, certificación a la croata, cada uno con su contexto, con sus posibilidades, con su realidad socioeconómica. Cada país desarrolla una manera de implementar unos objetivos comunes que fueron los que les enseñé en la diapositiva anterior. Ese desarrollo se lleva a cabo con diferente intensidad hasta que hacia el año 2010 la propia Unión Europea ve que los objetivos del 20-20-20 se estaban quedando cortos, pensando en que los escenarios, las tendencias de consumo de energía, de impacto ambiental en términos de emisiones, de aumento de la temperatura del planeta, pues mostraban índices altamente preocupantes. Entonces se decidió reforzar los objetivos, revisar esa directiva del 2002 y proponer unos nuevos objetivos que son los que ven aquí ustedes en la parte inferior de la pantalla. El doble, pasar del 20% de reducción de gases de efecto invernadero al 40% respecto al escenario de referencia. Lo mismo con la energía, la eficiencia energética y el aporte de las renovables, pasar del 20% del aporte de renovables a un 32%, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los objetivos se tienen que duplicar prácticamente. Se tiene que mejorar la interconexión entre los países y se tiene que integrar con otras políticas como la movilidad, el transporte, desde el punto de vista de que los diferentes sectores se entrelazan a la hora de hacer las grandes cuentas de los grandes números de impacto ambiental y de cambio climático. En ese contexto aparece la segunda directiva en el 2010, que en el ámbito específico de la edificación refuerza y aprieta mucho más en cuanto a objetivos y establece que ya por ejemplo, los certificados de eficiencia energética ya no eran voluntarios, sino que eran obligatorios y que eran un documento transaccional, ¿no? El día que se alquilara o se vendiera un inmueble, ese certificado tenía que ir ante el notario. Eso es otra cosa, eso es un paso muy adelante con respecto a esa primera directiva más intencional del año 2002, ¿no? Y aparece también un concepto muy importante, un paradigma muy importante, que es el edificio de consumo energético casi nulo. Esta mañana lo mencionaba José Luis Larrégola, el nuevo paradigma, ¿no? El Nearly Zero Energy Building, por su acrónimo en inglés. Ese edificio de consumo casi nulo, que es el que permite ir a cumplir los escenarios de mitigación de cambio climático con más rigor, debía estar implementado en un plazo relativamente breve, para el año 2020, tendría que ser legislado en cada uno de los países para que hiciera parte de la referencia de mínimo normativo de cada uno de los Estados miembros, ¿no? Es un edificio que tiene un nivel de eficiencia energética muy alto, con una necesidad muy pequeñita de energía, que debe estar cubierta en muy amplia medida por energías de fuentes procedentes de fuentes renovables, producida in situ o en el entorno. Este es el gran paradigma. Cada Estado miembro tenía la misión de, en un determinado tiempo, implementar la obligatoriedad de este concepto, concretarlo, definirlo para cada una de las tipologías, nueva construcción, edificación existente. Y el panorama pues, fue muy variopinto, ¿no? La velocidad con que lo hicieron los países, los indicadores que utilizaron, la escala de medir, los rangos de medición. Bueno, cada país de la Unión Europea, yo intento trasladar la idea de que esa visión global de la Unión Europea podría ser similar a la visión de un estado como Argentina por el tamaño de sus provincias, ¿no? Esa lectura podríamos trasladarla al conjunto de la Unión Europea, ¿no? Aquí hubo diferentes velocidades, diferentes dinámicas. El hecho real era que para final de 2018 todos los edificios públicos de nueva construcción debían tener una reglamentación que ya permitiera apuntar hacia ese objetivo de consumo casi nulo. Y para el 31 de diciembre del 2020, tener sobre la mesa las características para que todas las nuevas edificaciones, ya no solo públicas, sino también privadas, fueran edificios de consumo casi nulo, ¿no? Un edificio que fundamentalmente, y repitiéndolo y sintetizándolo muy rápido, es un edificio que tiene altas prestaciones, un alto rating,
empezando por unas necesidades energéticas muy bajas, una calidad constructiva muy buena, una alta eficiencia en los sistemas energéticos que cubren esas necesidades bajas y un aporte de las renovables, esa producción in situ en el entorno, que haga que el conjunto de las decisiones, los tres obstáculos que salta el monigote que está aquí en pantalla, garanticen un edificio de alto nivel, de alta eficiencia. Claro, eso supone, entre otras, una estrecha relación con el proceso de etiquetaje, de certificación energética. Este esquemita que tienen ustedes aquí en la pantalla simplifica o sintetiza todo lo que es el proceso de etiquetaje, de certificación aquí en España, que parte de esa directiva que les acabo de mencionar, pero que luego requiere un procedimiento legal, normativo, regulatorio, administrativo, de alta complejidad, de diseminación a las diferentes estructuras de cada estado. Tiene que tener unos técnicos certificadores calificados para ello, hay que formarlos, hay que informarlos, hay que darles herramientas. Hay un proceso de certificación que es, podríamos decirlo, que es la herramienta misma, ¿no? Antes me parece que era Florencia Donet que mencionaba que es el corazón del proceso de herramienta. Sí, pero el corazón necesita también de un cerebro y de otros órganos que le den sentido y coherencia, ¿no? Es verdad, el proceso de certificación se basa y tiene mucho que ver con las herramientas para obtener la calificación y la etiqueta. Pero también luego viene el proceso del certificado, ¿no? O sea, las herramientas evalúan con respecto a algo la prestación energética del edificio, pero luego se tiene que convertir en un documento que aporte la información necesaria para que eso se pueda etiquetar, homologar, documentar. Y a partir de ahí empezará a haber un registro de toda esa información que se acumulará en algún lugar y permitirá tener una base de datos para planificar a futuro lo que es las mejoras del parque, las actuaciones que se vayan a hacer y las correcciones al proceso, a todas las partes del proceso. Quiero transmitir con esta imagen la idea de que esto es un proceso de una complejidad elevada, que no solo es un tema de herramientas o de escalas, no, hay muchas cosas detrás y hay que actuar en consecuencia y con la misma intensidad y coherencia en todos los ámbitos que supone. La Unión Europea, y a partir de aquí lo que voy a hacer es traerles alguna información de informes que se han ido elaborando en diferentes países por diferentes organismos sobre lo que ha sido ese proceso de etiquetado desde que empezó todo en el 2002 con la directiva, en el 2006 con la implementación en los primeros países y hasta el día de hoy, que estamos cumpliendo ya casi 20 años en todo este proceso. Este documento, por ejemplo, del Extendo, que hace un análisis de la evolución del certificado, pues se fija en cosas tan banales como cuántos certificados hay en cada país. Bueno, pues sí, hay serias diferencias entre los diferentes estados de la Unión Europea, como ustedes pueden ver aquí. Hay países con mucho mayor nivel de población y mucha mayor cantidad de certificados energéticos. De hecho, el resumen diría que Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Bélgica y Portugal son países que están aquí en color verde y han emitido más de un certificado por cada 10 ciudadanos. Pero fíjense ustedes que hay diferentes tonalidades en lo que es el ámbito de la Unión Europea con países con mucha más baja ratio, ¿no? O el proceso mismo, a lo largo del tiempo, ha ido cambiando. La reputación de los certificados dentro de la sociedad, la introducción de nuevos requisitos, ha llevado a que haya países que hayan cambiado la escala, por ejemplo, o que hayan cambiado el rango de las etiquetas. No pasa nada, se puede hacer, se debe hacer, es sano hacerlo periódicamente. Por ejemplo, en el caso de Alemania pasaron de una escala que inicialmente tenía un valor de referencia para edificios residenciales de 400 kilovatios hora por metro cuadrado y luego se bajó a 250. Bueno, se va afinando. A la medida que vas construyendo, etiquetando edificios, construyendo una base de datos, eso te sirve para ir ajustando los indicadores. Esta mañana lo explicaba Florencia Donet en el caso de los indicadores de prestaciones energéticas que se están construyendo allí, que es diferente para las diferentes zonas climáticas, para las diferentes tipologías edificatorias, y eso se va descubriendo en la medida en que se va avanzando en el proceso. Y el proceso es dinámico en ese sentido, y se agradece que haya la capacidad de adaptarse y modificar los procedimientos si no sean rígidos, ¿no? El caso danés, que ha cambiado varias veces de escala,
cambiar los rangos de la letra A. En el caso de las etiquetas de electrodomésticos o de luminarias, por ejemplo, seguramente ustedes han vivido un proceso similar que ha habido la escala, la clase A, luego la A+, lo hagan plus, replus y pluscuamperfecta. Bueno, pues hay países donde dicen, no, a mí no me toques la A y vamos a cambiar el rango que define el salto entre A y B, por ejemplo. Bueno, pues eso es sano que se revise periódicamente y se analice las consecuencias que tiene eso desde el punto de vista del despliegue en el territorio y la implantación de cara a los usuarios, ¿no? Otro informe de referencia que es realizado por el Instituto de BPE, que hace un trabajo muy interesante relacionado con la evaluación de lo que ha sido la implantación de los diferentes certificados en los diferentes países y analiza algunos temas clave. Por ejemplo, ellos dicen es fundamental, si se quiere hacer un análisis y comparar el proceso de certificación entre países, analizar cómo es la metodología que ha utilizado cada uno, cómo es el proceso de calificación de los profesionales que ejecutan el proceso de calificar o etiquetar, cómo es el tema del control, quién hace control en el proceso, es privado, es público, qué penalizaciones hay. Hay penalizaciones, quién las implanta, quién las recauda. Bueno, algunas imágenes relacionadas con esto que les comento. Por ejemplo, el registro de personas que están capacitadas para hacer la calificación energética, ¿no? Hay muchos Estados miembros de la Unión Europea que tienen mucha flexibilidad y en las exigencias. 20 de los 28 Estados miembros exigen un examen obligatorio para certificar. Capacitación obligatoria en solo 14 de los 28 países. Bueno, cada uno define sus reglas en función por nivel de formación de los técnicos, de los recursos disponibles y del tiempo, ¿no? Las metodologías. Cada estado de la Unión Europea se adapta a una metodología base, pero luego eso se transforma en procedimientos específicos que en algunos países, por ejemplo, se basan en el cálculo mediante simulación, muy similar a lo que se está haciendo en Argentina, mediante modelización de los parámetros que determinan el consumo y la eficiencia energética. Otros países dicen, yo me baso en medición, voy y pincho en los contadores de los edificios y saco un histórico y saco unos valores medios, y otros países hacen una media, un poquito de lo uno y otro poquito de lo otro. Bueno, fíjense lo complejo y lo rico que puede ser el proceso y lo que puede dar para que se alimenten unas regiones o países, entre otros, ¿no? Las herramientas de software. Hay países que apuestan por un software único nacional. Por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar el proceso y de revisar la trazabilidad del mismo. Y en paralelo analizamos la herramienta que se estaba desarrollando allí, la herramienta única y sus características. Bueno, nosotros en ese proceso les dimos algunos inputs de esto que ustedes tienen en pantalla aquí. Aquí en la Unión Europea, pues hay algunos países que aceptan software público y software comercial. Se define una regla de juego de cómo se homologa uno con respecto a otro. Hay otros países que solo van con el software público, hay otros que tienen una única metodología, otros que tienen metodología mixta, no pasa nada. Obtención de los datos de partidos. Hay algunos países que es absolutamente imprescindible la visita documentada del técnico al edificio. Hay otros países que no. Eso degenera en que haya países como alguno que yo tengo por aquí cerca, en donde los certificados los puedes hacer desde el Google Maps sin visitar el edificio, y a lo mejor pues eso implica que el certificado vale 5 euros y en otros países pues valdrá 200. Bueno, eso es parte de la dinámica del proceso que se ha de regular y se ha de controlar, ¿no? Los mecanismos de control de calidad de la certificación. ¿Quién hace la verificación a nivel estatal, a nivel regional, local, municipal? Yo aquí les dejo algunos datos escritos en esta ponencia donde se pueden ver lo que pasa en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea y cómo ha ido evolucionando en el tiempo circunstancias como esta, ¿no? ¿Quién se encarga del control de la calidad? Organismos externos, organismos públicos. ¿Tiene la administración pública capacidad de verificar, de controlar, de hacer pruebas, de hacer ensayos? Por ejemplo, aquí en Cataluña, para que tengan ustedes una referencia muy cercana, se hace pruebas aleatorias de la documentación de los certificados de edificios que alcanzan nivel A o B. No a todos, pero son los que tienen altas prestaciones, como que a lo mejor van y piden alguna ayuda o subvención. Pues un edificio con altas prestaciones es carne, entre comillas, de una futura inspección. Bueno, es una manera de hacer al estilo de aquí de la comunidad catalana, pero hay otras comunidades en que cogen al azar, asiste a una B, una E, una C, una A, y hay otros que no lo hacen. Bueno, cada uno define sus maneras y sus formas de trabajar, ¿no? Finalmente, alguna pincelada de otro trabajo
otro informe que ha aparecido aquí en el ámbito de la Unión Europea, muy interesante desde el punto de vista del impacto de la certificación energética del etiquetaje en temas como el cambio de valor de la propiedad y la incidencia sobre el usuario, ¿no? Bueno, unas pantallas, por ejemplo, esta. El incremento del coste medio de alquiler o de venta de las viviendas de diferentes países, lo ven ustedes aquí en el eje horizontal. La media dice que se incrementa casi un 10% en el precio de alquiler y casi un 5% en el precio de venta. Perdón, al revés. Casi un 10% en venta y casi un 5% en alquiler. Pero hay países donde van los valores muy disparados con respecto a otros que son mucho más contentos, ¿no? O, por ejemplo, una encuesta que hicieron, ¿no? Evalúe, de acuerdo a su experiencia como agente de la propiedad, esto fue dirigido a agentes de la propiedad, la importancia de cada factor a la hora de elegir un inmueble. Y el estado de la edificación, es decir, el certificado energético, la existencia del etiquetaje energético, pues tiene un peso más bien pequeñito respecto a otros criterios a la hora de elegir un inmueble, ¿no? O este mismo, la importancia a la hora de elegir un inmueble de temas como el estado de conservación o la existencia o no de un certificado energético. Es muy desigual para los diferentes países que estamos comparando y también, en ese sentido, incide de forma desigual en los precios de mercado, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta el certificado a la hora del proceso de transacción, venta o alquiler? Pues mira, hay unos países en donde es muy bajo, como Polonia. España se podría situar en la media y hay unos que, como Francia, pues es altísimo. Bueno, eso depende de un montón de decisiones que hay detrás que hay que acabar de articular y coordinar muy bien. Y ya voy acabando, que me queda un minutito. La fiabilidad. La fiabilidad del certificado tiene que ver con la preparación de los técnicos, la calidad de las herramientas y las posibilidades que ofrezca el mercado de opciones de mejora que se puedan incluir, por ejemplo, en el caso de los edificios existentes. Y puede ser muy variopinto. Bueno, por último, el incremento del coste del precio o de la venta o de alquiler con respecto a la calificación energética. Por ejemplo, en nuestro caso, en el de España, que está aquí al final de todo, es muy bajo. Y hay otros países donde tiene una replicación mucho más alta. Nosotros hicimos un trabajo de soporte al proyecto de eficiencia energética en Argentina, de soporte de la Unión Europea a todo el trabajo que se está haciendo allí. Hicimos una documentación de análisis de toda la trazabilidad del proceso. Nos parece que es un proceso muy interesante, que está muy bien planteado, que tiene que caminar, que tiene que desarrollarse, que tiene que hacer muchos edificios, construir su propia base de datos, ajustar sus herramientas, pero nos parece que está planteado desde un enfoque bastante correcto. La herramienta también analizamos en otro informe, la sometimos, la comparamos con herramientas de aquí y tiene un nivel de respuesta bastante adecuado para el estado de desarrollo en que está. Seguramente puede mejorar y evolucionar, seguramente puede dar cabida a que el mercado, y hago aquí un punteo de las conclusiones que les dejo aquí escritas, el propio mercado puede ofrecer otros productos, puede ofrecer otras herramientas, software. Esto es un proceso dinámico, hay muchos actores que intervienen, hay que involucrarlos a todos y hay que darle juego al mercado, a la industria. Hay posibilidad de incorporar nuevos materiales, nuevas soluciones técnicas, nuevos software. Es un proceso que tiene que rodar y que tiene que consolidarse a partir de ser rigurosos en cada uno de los pasos que se da. Yo lo dejo por aquí. Muchas gracias por su atención y espero haberles transmitido las 4 o 5 ideas que pretendía con esta intervención. Gracias, Gerardo, y gracias a todos los compañeros que intervienen. Fabián, muchas gracias por la claridad, el ajuste al tiempo, condensar la experiencia de Europa en tan pocas palabras. Ha sido un desafío y especialmente también por la referencia a la Argentina, a la de aquí y a la hora, que interesa mucho, evidentemente, a toda la gente conectada en este momento al Congreso. Quédate, por favor, en línea porque habrán preguntas sobre el final. Y ahora damos paso a la segunda presentación y última de este bloque, que es de Nicolás Bermejo, Presa. Nicolás es licenciado en Ciencias Químicas y máster en Gestión de Calidad y Sostenibilidad, con trayectoria focalizada en materiales de la construcción. Ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, naturalmente, y actualmente es responsable de Marketing Técnico y Sostenibilidad en Saint-Gobain Isover y también Saint-Gobain Placo, evidentemente también en España. Miembro del actual Comité Ejecutivo de Green Building Council España
del Comité Técnico de la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración. Nicolás, el agradecimiento, la bienvenida, un placer tenerte con nosotros y adelante, por favor. No, el placer es mío. Fabián, Gerardo, es un placer estar hoy compartiendo esta mesa con vosotros. Es un placer el poder estar en este tipo de congresos porque, además del aporte que yo puedo dar, de verdad que sirven para un aprendizaje propio. Estoy cogiendo muchas ideas y me está sirviendo para compartir con todos mis compañeros todas otras experiencias que se puedan hacer en otros países. Bueno, yo sin más dilación quería agradecer también al Congreso la organización del mismo y la invitación, y voy a proceder a compartir mi pantalla. Bien, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Me habían pedido que hablase sobre la reglamentación de la eficiencia energética en España. He querido dividir esta presentación en dos partes, un pequeño contexto para contextualizar dónde está la eficiencia energética en España y cuáles son los requisitos técnicos y unas pequeñas conclusiones derivadas del mismo. Y es que efectivamente tras la pandemia del COVID todos nos hemos dado cuenta o hemos sido conscientes quizás más que antes que los edificios, las casas, los hogares y las ciudades son el corazón de nuestra vida. Durante los últimos meses, bajo la crisis de la pandemia del COVID, hemos podido comprobar que nuestro hogar es el único sitio donde podemos estar a salvo, el único refugio. En muchas ocasiones nos hemos dado cuenta de las deficiencias de nuestras viviendas y el etiquetado de las mismas es una herramienta más que puede contribuir a mejorar y a informarnos sobre la calidad constructiva. Ustedes ahora en Argentina ya tienen una herramienta. El reto está ahora en cómo empezar a utilizarla de forma eficiente para construir mejor, cómo hacer mejores edificios y cómo poner a disposición del público herramientas transparentes de información sobre el comportamiento de los mismos. Bien. Me gustaría continuar con una cifra, teniendo en mente una cifra clave. Y esa cifra es 40. Lo comentaba antes Fabián también. En los países desarrollados, los edificios son los responsables de la mayor parte de los impactos ambientales generados. 40 es el consumo de energía de los edificios. 40 son aproximadamente las emisiones de CO2 de los edificios a nivel mundial. Pero es que los edificios consumen también el 40% del consumo de los recursos y son los responsables de la generación del 40% de los residuos. En Europa nos hemos propuesto ser el primer continente en alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Y esto será inviable sin un papel fundamental de los edificios. Si nos centramos en el contexto de España, vemos que estas son las emisiones de CO2 de nuestro país. De no hacer nada, las emisiones continuarán incrementándose y tenemos unas proyecciones con unas medidas claras en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de nuestro país que establecen una senda para llegar a la descarbonización del mismo. Y en esa senda, la certificación energética, el etiquetado energético y la eficiencia energética de los edificios juegan un papel fundamental. En este plan integrado de energía y clima, los edificios son parte importante y vital para alcanzar esa descarbonización. Y ahora vamos a ver cómo la herramienta de certificación energética, el etiquetado energético, juega también un papel fundamental. Y es que además de ser una obligación como país, a lo anterior es necesario unir que tenemos una elevada dependencia energética. En el caso europeo, comentaba antes Fabián, esa dependencia se sitúa en el entorno al 50%, pero es que en el caso de España esa dependencia se eleva hasta entornos del 75%, por lo que se trata de un problema nacional al margen de un problema internacional. Es decir, nosotros tenemos el compromiso ahora dentro de la Unión Europea de llegar a la descarbonización, pero es que si no lo tuviéramos, como país, tenemos la obligación de disminuir esta dependencia energética. España, además, importó el año pasado casi 70.000 kilotoneladas de petróleo. Tenemos un saldo en nuestra balanza energética muy negativo. Cada vez, yo siempre digo lo mismo, cada vez que un español pone la calefacción en su casa, estamos disminuyendo la riqueza de nuestro país, porque básicamente toda esa energía la tenemos que importar. Eso genera además, como comentaban anteriores ponentes, tensiones geopolíticas, etcétera, etcétera. Y por no nombrar cómo nuestro país hoy está totalmente en manos de los precios al alza de la energía que se han comentado anteriormente. Bueno, ¿cómo han sido las evoluciones de estas exigencias en nuestro país? Bueno, todo empieza en el año 79,
En el año 79, en España, se crea la primera norma básica de la edificación que regula por primera vez los aspectos relativos a la eficiencia energética de la edificación. Y era muy sencillo, fue una primera aproximación, pero en ella ya se empezaba a exigir la integración de unos determinados aislamientos en las edificaciones para hacer que nuestros hogares pues, consumieran menos energía. Insisto, fueron unos valores mínimos, pero fue la primera vez que tuvimos a nivel país una ley que era de obligado cumplimiento. Tuvimos que esperar muchos años, lamentablemente. Tuvimos que esperar hasta el año 2006, año en el cual nació por primera vez realmente una referencia en eficiencia energética de la edificación, en térmica, en acústica, en protección contra incendios, en accesibilidad, que es el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico de la Edificación es hoy el documento que regula en España las exigencias mínimas que tienen que tener los edificios, entre las cuales se encuentra la eficiencia energética, pero también otros aspectos fundamentales para los usuarios, como pueda ser la acústica, el fuego, todo el tema estructural, etcétera, etcétera. Y es en el año 2007 cuando por primera vez nace en España o surge en España la necesidad obligatoria por ley de disponer o de realizar la calificación energética de los edificios, de tener una etiqueta, de etiquetar los edificios. Lo que es que en el año 2007 esta legislación o esta obligatoriedad afecta únicamente a los edificios de nueva construcción. Pero a partir de este año es cuando en nuestro mercado empezamos a disponer de estas herramientas de transparencia del comportamiento de nuestros edificios aplicado a edificios nuevos. En aquel momento, todos los edificios nuevos venían acompañados de su correspondiente etiqueta energética. En el año 2013 se modifica el Código Técnico, empezamos a tener nuevas exigencias y ya en el año 2013 la anterior exigencia sobre disponer de un etiquetado energético en edificios nuevos se extrapola también a los edificios existentes en unas determinadas condiciones que vamos a ver más adelante. Como pueden ser, por ejemplo, cada vez que alquilemos o vendamos una propiedad que debe de pasar por registro y ante notario, se debe de presentar la eficiencia energética. ¿Cuál es esa evolución y hacia dónde vamos? Pues bueno, recientemente se ha modificado la certificación energética. Yo les voy a comentar hoy cuáles han sido esos principales cambios. Y hoy nuestro código técnico, que también fue modificado el año pasado, incorpora ya el concepto de edificio de energía de consumo casi nulo. Hoy en España, todos los edificios, y a raíz de la implementación de la directiva que comentaba antes Fabián, deben ser de consumo de energía casi nulo. Claro, vamos a ver cuál es ese requisito, porque si ven en la definición de consumo de energía casi nulo está el casi. En otros sitios se define edificios de consumo de energía casi nulo y esto no tiene interpretación. Un edificio de consumo de energía casi nulo es el que consume cero. Un edificio de consumo de energía casi nulo, bueno, pues el casi para un español puede ser 100, para un británico puede ser 10 y para un francés puede ser 8. Y es ahí donde está la diferencia. Bueno, en España, para hacer el etiquetado energético de un edificio es necesario realizarlo con un software reconocido por el Ministerio. Al igual que en Argentina, y comentaba antes Florencia, existen aplicaciones informáticas que modelizan el comportamiento energético del edificio. A diferencia de lo que he podido ver en Argentina, aquí en España lo que el Ministerio regula es que el procedimiento de cálculo, los procesos de contrastación y la validación se encuentran bajo su cargo, pero cualquiera en España que cumpla con los principios básicos de desarrollo de estos programas y con la metodología puede desarrollar un programa. En la actualidad, en España, tenemos los programas informáticos que ven aquí, CERMA, C3X, Hulk, la plataforma unificada Hulk. Nosotros desarrollamos SGSafe, Cipeter H+, y ya estaría. Y dependiendo si edificios nuevos o existentes, pues cada una de las aplicaciones se homologa para unos usos u otros. Pero básicamente debe de serse con un procedimiento reconocido por la administración. No se puede obtener la calificación energética de un edificio con otros procedimientos que no sean estos. Y es que, lo comentaba antes también los anteriores ponentes, a medida que estos programas son el corazón del etiquetado energético, por supuesto, y a medida que la tecnología ha ido evolucionando, pues hemos ido cambiando las herramientas, el pergamino, la pluma y la tinta, como ahí les muestro. Esos son los arquitectos que estaban realizando el ordenamiento del planeamiento urbanístico de Barcelona, y lo único que ha cambiado con respecto a esta imagen, pues es quizás la tecnología que utilizamos y la digitalización. Y la eficiencia energética, efectivamente, nos debemos de basar, y el corazón es el software,
pero no debemos olvidar que la arquitectura, la ingeniería y el diseño deben de tener y tienen un papel fundamental a la hora de emitir una etiqueta. Bueno, en España el número de certificados registrados correspondientes es de unos 5 millones de viviendas, y quizás lo más interesante de analizar aquí es que en nuestro país existen aproximadamente 25 millones de viviendas según los últimos datos de censo de población, y como ven en este gráfico, la mayor parte de ellas, más del 90%, se encuentran dentro de las zonas de la calificación E, F y G. Esto es debido a que la mitad de nuestro parque edificatorio fue construido antes de la primera entrada en vigor de la norma básica de edificación en el año 80, y tenemos un parque edificatorio, pues como ven, muy anticuado desde el punto de vista energético, y el gran reto que tenemos ahora es hacer que nuestro parque mejore, y la calificación energética no es más que otra. Bueno, por terminar, en el apartado de requisitos técnicos de nuestro etiquetado energético en España, el certificado de eficiencia energética tenía hasta ahora una validez de 10 años, continúa teniendo una validez de 10 años, pero el legislador, en la última revisión que hemos tenido del Real Decreto reciente, establece que sigue siendo 10 años, pero para las clases de eficiencia energéticas peores, la G, nuestra etiqueta va desde A de ahorro a G de gasto, las menos eficientes, el certificado ha de renovarse cada 5 años. Aquí tienen un certificado, en España hay unos datos generales, está la calificación basada en el consumo, en 2 indicadores, consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2 al año. ¿Cuándo es obligación disponer de un certificado? En todos los edificios de nueva construcción, en los edificios existentes que se vendan o alquilen. Esto es lo que comentaba antes Fabián y el anterior ponente. Cada vez que realicemos un alquiler o una venta es necesario presentar ante notario la certificación o la calificación energética del edificio. Edificios o partes de los edificios en los que se realizan reformas. Esto es una de las grandes novedades que hemos tenido en el último reglamento de certificado energético. A partir de ahora, todas las grandes rehabilitaciones también van a tener que contar con su certificado energético, y construcciones con una superficie útil superior a 500 metros cuadrados en determinadas condiciones, como puede ser el uso sanitario, hospitalario, etcétera, etcétera. Requisitos técnicos. ¿Cuándo se debe informar? En toda oferta, promoción y publicidad, cuando el edificio existente sea objeto de compra-venta, como os decía, y cuando el edificio se arriende, también debemos de informar de esta calificación energética del edificio. Al igual que en Argentina, los requisitos de la escala varían. En España tenemos 12 zonas climáticas caracterizadas por su severidad climática en invierno, caracterizada por una A, menos severidad climática en invierno, E, mayor severidad climática en invierno, y de 4 letras 1 a 4 que caracterizan la severidad climática en verano. Por ejemplo, en la ciudad que yo me encuentro, Madrid, es una zona climática de 3. Significa que tiene una alta severidad climática de invierno y también una alta severidad climática en verano. Aquí los inviernos son duros y los veranos también son moderadamente duros, con lo cual la escala y la ¿sí? Pedile mutió el micrófono a él, si se hace cuenta. Nicolás, creemos que posiblemente esté silenciado. Si podrías dar... Sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, perfectamente. Adelante, continúa, por favor. Se me silenció el micrófono, estoy terminando. Muy bien. Un segundito. Y bueno, ¿qué requisitos tiene nuestro código técnico? Pues efectivamente, lo comentaba también Florencia, es muy importante tener en cuenta por dónde pierde energía un edificio, a través de los muros, la renovación de aire, el tejado, las ventanas y el suelo, y los puentes térmicos. Y precisamente nuestro código técnico lo que regula es, a través de esos indicadores, la eficiencia energética de los edificios. Hay un primer indicador, que es el consumo de energía primaria no renovable, el consumo de energía primaria total, y fundamental y básico, regula la transmitancia térmica de la envolvente, en la cual los aislamientos, la orientación, el diseño del edificio juega un papel fundamental. Muchísimas gracias. Yo termino aquí. De verdad, simplemente reiterar, dar las gracias por vuestra invitación. Ha sido un placer poder estar aquí hoy con todos vosotros. Nicolás, los agradecidos creo que somos nosotros y toda la gente que te ha estado escuchando. Te pedimos que te quedes también conectado, porque en la parte final
de este bloque tenemos preguntas y agradecerte también el ajuste al tiempo, la precisión y el detalle con el que nos has contado no solamente el estado actual de lo que es la normativa, sino también la evolución, ¿no? Y el proceso de marchas, idas y vueltas y también relaciones entre lo que es código técnico que regula aspectos de forma obligatoria y el Real Decreto de Certificación Energética que obliga a la certificación pero que no establece, digamos, la necesidad de llegar a una determinada letra en la escala de calidad. Entonces vamos a dar paso a algunas de las preguntas que tenemos de parte del público. La primera es para Fabián López Plazas. El cumplimiento de la normativa de la eficiencia energética en viviendas nuevas. La pregunta es si tiene algún tipo de control del Estado, tanto en el proyecto como durante la construcción. Algo habías introducido, pero te pedimos que lo profundices ahora en tu respuesta. Sí, ¿se me oye, Gerardo? Sí, perfectamente. Sí, hay un doble control. También Nicolás podrá matizar algo de lo que vaya a decir yo. Hay la certificación de edificio en proyecto, con la cual se radica la documentación y se obtiene la etiqueta provisional, y luego esa certificación se tiene que corroborar una vez se termine el edificio en la etiqueta de edificio terminado, y que es la que permite y la que verifica la calificación finalmente obtenida y se convierte en el documento de soporte para las transacciones, etcétera. El proceso de verificación y control en cada una de las zonas del país está diferentemente gestionado, pero hablo por el caso específicamente de Cataluña. El Instituto Catalán de la Energía, por ejemplo, se encarga de emitir la etiqueta de forma oficial, y ese mismo instituto se encarga de hacer un control al azar de algunos certificados, como les mencionaba antes, principalmente los que obtienen mejores calificaciones, letras A y B, y se hace un control que puede ser, hay dos niveles de control: un nivel de control de documentación de lo que se entrega con el relevamiento que se llama allí y la documentación presentada de la etiqueta, y luego con una inspección que puede ser también in situ, presencial en el edificio, donde se corrobora que los aparatos, que las soluciones constructivas y que todo lo que se informa en el certificado es verdad. Y eso deriva en una serie de sanciones que pueden ser dirigidas al técnico que hizo la certificación por la calidad o por el tipo de información que puedes no concordar, o con respecto al propietario en cuanto a tema procedimental, de plazos, de términos, de superficies, de cumplimiento normativo, de otro ámbito que tiene que ver con el propio proyecto y con la promoción. Creo que por ahí van los tiros. No sé si Nicolás quiere matizar alguna cosa que dije yo, pero en principio yo creo que esa sería la información que podría transmitir. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Fabián. Las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y son cada una de las comunidades autónomas que establece sus mecanismos de control. Eso plantea una gran diferencia respecto de la situación en Argentina, ¿no? Donde se necesita el acuerdo de provincias. En este momento, en plena sanción de leyes, hay un bloque destinado a eso y podremos profundizar información, y también el nivel municipal tiene que participar, ¿no? En España tiene una situación más centralizada. Nicolás, una pregunta para ti. ¿Cómo fueron evolucionando las exigencias de transmitancia térmica hacia la piel del edificio en muros, la vertical sobre todo, desde el 79, la primera norma que mencionaste, hasta ahora? Pues efectivamente la evolución ha tenido una evolución al alza en estos valores, como no podría ser de otra manera. Entonces, para que se haga una idea, la primera norma básica de notificación, en términos generales, porque al final depende de muchos parámetros, como puede ser la compacidad, la orientación del edificio, etcétera, etcétera, la zona climática en la cual se encuentre. Empezamos hablando de aproximadamente unos valores de espesor de aislamiento entre 20 y 40 milímetros, entre 2 y 4 centímetros. En el año 2006 esos valores se duplicaron. En el año 2006, en el tema de muros, más o menos nos íbamos a unos espesores de unos 8 o 10 centímetros, dependiendo de la zona climática, y hoy, para conseguir llegar a los valores de edificio de consumo de energía casi nulo, insisto, hay que hacer el cálculo porque la limitación está en el consumo de energía y en la demanda. Los valores de la K más o menos nos hablan de unos valores de aislamiento entre 8 y 15, dependiendo de la zona climática.
Muy bien, muchas gracias. La cuestión del aislamiento evidentemente tiene un protagonismo central en la eficiencia energética de la edificación, aunque hay otros factores, ¿no? Sir Fabián siempre suele explicar que también la inercia, la ventilación natural, el asoleo y algo que quizá está quedando un poco de lado, pero que tiene una gran relevancia, que es el comportamiento del usuario. Yo puedo hacer una máquina de habitar que sea casi perfecta, pero luego evidentemente esto está protagonizado y gestionado en el día a día o en el hora a hora, estación por estación, por personas que lo viven o por personas que gestionan el caso de grandes edificios con centralización. Hay una pregunta que sigue, que se la vamos a dirigir a Fabián porque es del contexto de Unión Europea, y si es en los hospitales obligatoria la obtención también de la etiqueta o certificado de eficiencia energética, y agrego también en otros edificios que podrían ser singulares, de usos, digamos, no tan, en los que no hay un gran número, pero que son importantes en términos de impacto, digamos, en el consumo de energía, si esta situación también es obligatoria o no. Sí, sí, claro que sí, es obligatorio para todo tipo de edificios y de hecho eso marca también un poco la diferencia entre las herramientas que se pueden utilizar para hacer la certificación. Como explicaba Nicolás, hay un amplio abanico de herramientas, desde herramientas muy simplificadas que permitirían hacer la certificación de edificios sencillos y básicamente de uso residencial, a herramientas que tienen un ámbito y una capacidad para simular especialmente sistemas más complejos. Por ejemplo, los sistemas que se basan en circuitos hidráulicos y que incluyen bombeo y transporte en la producción, distribución y emisión, son sistemas, son edificios que se han de simular con herramientas que tienen una capacidad de reflejar esta información y que requieren también una formación de los técnicos y una información de partida muy diferente. ¿Qué implica todo esto que estamos diciendo? Que el proceso debe contemplar diferentes perfiles o capacidades de las herramientas en función de las diferentes características de los edificios que se pretendan certificar, ya sean edificios nuevos o edificios existentes. Aquí es obligatorio para todos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, el caso de las piscinas en los gimnasios. El vaso del agua de la piscina no, como tal no se ha de certificar, pero sí el recinto de donde está la piscina, con su playa, para entendernos, ese recinto en donde se han de garantizar condiciones de confort sí que se ha de certificar. Esas son singularidades, pero en principio todos los edificios que tengan zonas habitables se han de certificar. Muy bien. Gracias, Fabián. Muy clara la respuesta, y entonces es prácticamente todo, excepto muy pocos casos que pueden quedar al margen, ¿no? Esto habla de la transversalidad de la exigencia. La siguiente pregunta que tenemos, vamos a dirigirla a Nicolás por repartir un poco el juego, aunque luego si queréis comentáis un poco entre los dos, es cuáles son las principales lecciones aprendidas en relación al etiquetado energético de viviendas en el ámbito europeo que podríamos replicar en nuestro país, en Argentina, considerando nuestro grado de avance en la materia y nuestras condiciones locales como clima o tipología de viviendas. Sí, a esto seguro que Fabián va a añadir alguna más. Yo, si os parece, empiezo por una que ya se ha comentado a lo largo de todo el Congreso reiteradamente, que es fundamental la formación y la cualificación profesional de los agentes que participan en todo el proceso. La herramienta de certificación energética o de etiquetado energético no es más que la piedra angular de un sistema cuyo fin debe de ser mejorar la eficiencia energética de los edificios, y poco conseguiremos mejorar si este proceso no está bien realizado desde el principio. Antes Fabián comentaba que existen países donde no está regulado ni siquiera la visita a un inmueble. Oiga, es que para hacer la certificación, el etiquetado energético de un edificio, se me hace muy difícil ver cómo el técnico no puede ir, no debe de ir y realizar un levantamiento y un análisis. Efectivamente, eso en España estaba permitido hasta ahora, o en la reciente modificación hay que hacer una visita y regula muy bien el tema de la cualificación profesional de las personas que puedan hacer un certificado. Por lo tanto, yo creo que debemos de seguir dando pasos en ese sentido, debemos de implicar a todos los actores de la cadena, y otra de las grandes lecciones que hemos aprendido es debemos de ser capaces de dar ese valor a la certificación energética en el mercado. Igual que hoy nadie nos cuestionamos cuando vamos a un supermercado el dar un valor
a la etiqueta energética de un determinado electrodoméstico, en el sector de la edificación tenemos que todavía seguir avanzando más, en España tenemos que seguir avanzando más y que realmente el certificado energético sea un elemento más de información transparente y que sea un criterio de selección que permita mejorar la eficiencia de los edificios. Gracias, Yo, Gerardo, Nicolás. si me permites, Claro. un pequeño repunte, totalmente de acuerdo con los aportes de Nicolás, los firmo totalmente. Y añadiría un punto crítico, que ya sabéis que me gusta mucho la crítica. Yo creo que una asignatura pendiente en España y en muchos países de la Unión Europea es saber llegar al ciudadano. La información de los certificados energéticos habla un lenguaje que en el caso nuestro en España difícilmente el usuario raso lo entiende. Utiliza indicadores de energía primaria, el usuario entiende de facturas, el usuario entiende de lo que le duele en su bolsillo, y explicarle que es una cosa que habla de emisiones de dióxido de carbono o energía primaria no renovable, eso es ahí es esa dualidad, ¿no? El proceso tiene que ser sólido y solvente desde el punto de vista metodológico y no dejar escapar ninguno de los ámbitos que tiene que medir, pero tiene que ser también capaz de transmitirlo bien al usuario final para que lo tome en valor. Parte de las gráficas que les enseñé del índice de credibilidad de los certificados energéticos es el lenguaje que maneja. Y la gente no lo entiende y la gente no lo acaba de asimilar como propio. Así como es fácil entender que en el ámbito de los electrodomésticos más o menos se ha hecho campo el concepto de las letras, esa misma idea trasladada al edificio tiene que tener de por medio presente que habla el lenguaje de los costes y los gastos energéticos mensuales de los usuarios. Hay que trabajar mucho en esa línea de la pedagogía, de la información y de la formación de la gente, que yo creo que es un trabajo absolutamente rico y necesario. Gracias por el comentario, porque amplía esta visión y lo lleva, digamos, a lo que finalmente es el público final y sin el cual no hay acción transversal en el sector, ¿no? Es decir, si no estamos todos alineados hablando un mismo lenguaje, difícilmente se puede hacer el cambio de transición energética. También ocurre en oportunidades que la gente confunde lo que dice el certificado respecto de lo que puede llegar a ser su consumo real, ¿no? Donde hay usos que no están contados y donde, bueno, se trata de una verificación respecto de la normativa, de una tendencia de calidad, pero no de unos valores absolutos que sean extrapolables a la vida cotidiana y a lo que será el precio factura. Tenemos una pregunta más y luego yo tengo alguna que quisiera haceros. La del público dice, creo que es rápida de contestar, si las cifras mostradas en las gráficas de ambos corresponden solo a edificios de viviendas, sabéis que aquí el aplicativo, digamos, está focalizado en viviendas, o bien si también hay edificios no residenciales incluidos. Sí, las que yo he mostrado se referían a viviendas. Si bien, como decía Fabián, en España también es obligatorio certificar edificios de uso terciario. De los 25 millones de viviendas que decíamos, esas estadísticas, las que yo mostraba, se refería única y exclusivamente al sector residencial. Sí, correcto. Yo las que enseñé fundamentalmente eran de viviendas. Algunas del comienzo donde se hablaba del gran volumen de edificios etiquetados y que sumaba todo, pero el resto de estadísticas y junto con las que presentó Nicolás siempre están referidas al sector de la residencial. Muy bien. En estos minutos finales que tenemos antes del cierre del bloque, yo había pensado en una pregunta para cada uno. Las lanzo ahora para que también podáis, bueno, pensar un poquito más o si queréis cruzaros. Después, por supuesto, que encantados de que lo hagáis. A Fabián pensaba preguntarle de todo el proceso que se ha seguido, ¿qué cosas no haría? ¿Qué cosas cambiaría? Y pensando en la experiencia de la Argentina, como si dijera, bueno, tenemos la suerte de tener el diario del lunes, en este momento en pantalla, que sois vosotros, con un proceso iniciado en 2006-2007, digamos, ya son muchos años, ¿qué cosas no habría que repetir? Es decir, ¿qué es lo que cuestionaríais del proceso seguido, sobre todo por España? Y en el caso de Nicolás, la pregunta es, bueno, en España, mucho más que en Argentina, el gran problema del consumo de energía y de las emisiones de CO2, incluso de problemas de salud, es decir, donde vive la gran mayoría de la población, es el parque edificado. Hay un déficit más de acceso de vivienda que de número de viviendas. En el caso de Argentina, hay un déficit grande de acceso, digamos, a la vivienda, de disposición de viviendas, y no es exactamente, digamos, la misma situación. Pero entonces, si fuerais presidencia de gobierno español, Congreso de los Diputados,
presidencias de comunidades autónomas, alcaldes de toda España, todos los miembros del sector de la edificación, ¿qué cosas haríais? En el caso de Fabián, de modificar, de no repetir en la experiencia, en el caso de Nicolás, el aumento a la intervención en la edificación existente. Complejo. No sé si es que no... Fabián, ¿Ahora? ¿podrías? Ahora sí, por favor. Ahora, perdón. Sí. No, decía que difíciles preguntas y provocadoras, pero ya que están sobre la mesa vamos a... Esa era la idea. Si yo tuviera que cambiar, a mí me gustaría mejorar la transparencia de todo el proceso. La transparencia en el procedimiento de definir la metodología. Me parece que no ha habido una discusión adecuada a nivel de los diferentes sectores aquí en España. Ha sido bastante poco abierta y transparente. Yo he participado en procesos de alegación y Tenemos en este momento alguna dificultad de conexión con Fabián. Nicolás, ¿podrías tomar tú la posta y contestar acerca de intervención en el parque edificado mientras esperamos retornar con Fabián? Por supuesto, es una pregunta que, como bien conoces, ese es el gran reto que tiene nuestro país. Yo decía que en nuestro país existen 25 millones de viviendas, de las cuales más de la mitad fueron construidas anterior a cualquier normativa vigente sobre eficiencia energética, lo cual tenemos un gran déficit, como tú dices, en nuestro parque de vivienda construido. Mira, fíjate, el 50% de nuestras viviendas son E, F o G, pero hay un problema mucho mayor. Y es que muchas de estas viviendas, además de los problemas energéticos, tienen problemas de accesibilidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, evidentemente, es uno de los... Bueno, parece que sobre el final hay algún inconveniente de comunicación con ambos protagonistas de España. No obstante, estamos ya sobre la hora de finalizar y entonces lo que vamos a hacer es, como el debate prosigue y además en el bloque final habrá oportunidad de rescatar experiencias internacionales, es enviaros un fuerte abrazo y un agradecimiento por la participación, por el esfuerzo que habéis hecho y el sometimiento a tantas preguntas y bueno, la integración, digamos, en este congreso desde lejos. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias, Fabián.